Ya estamos comenzando un nuevo video del canal Under Army, ya el cuarto de este canal. Estuvimos tardando un poquito más en estos días para volver a grabar un video, pero bueno, cuestiones de laburo, cuestiones del clima, cuestiones de no tener tiempo, en fin, lo normal, nada del otro mundo. Pero ahora ya estamos de vuelta con el cuarto video de este canal, cuarto análisis discográfico de la historia del rock paraguayo. Ya tenemos tres. Comenzamos con el primer disco de Deliverance, Rompiendo el Cristal. Seguimos con el único EP de la banda Tender Cage, Within the Window. Seguimos con un disco histórico que es El Natural de Paico, y vamos a ir ahora a un disco también bastante histórico, aunque de mucho tiempo antes, del año 1989. No es un álbum, podríamos decir que es un EP, aunque oficialmente es un maxi single. Estamos hablando del único material discográfico lanzado en su época dorada de la banda RH Positivo, probablemente la banda de rock paraguaya más importante de los años 80, banda que se hizo sobre todo muy famosa gracias a su participación en el icónico, ya legendario, mítico festival hoy en día Rock Summer, que se hizo en el año 88. RH Positivo fue una de las tres agrupaciones paraguayas que participó de ese festival y fue de lejos la que más se destacó, lo cual le dio la oportunidad de grabar este maxi single al año siguiente, en el año 1989. Lamentablemente RH Positivo, con lo buena banda que era, nunca llegó a grabar un álbum como tal, o sea, un álbum completo. O sea, sí llegaron a grabar uno, pero ya muchos años después, recién en la década del 2010, los miembros sobrevivientes se reunieron en el año 2013 para homenajear su participación en el Rock Summer por los 25 años de ese festival, y se grabó un álbum en vivo en el Teatro Municipal, de muy buena calidad por cierto, que es el único álbum como tal de RH Positivo. Ahora, si queremos hablar de un álbum, de un disco de estudio como tal de RH Positivo, un disco de estudio de solamente material nuevo, el único que hay es este, Brebajes, del año 1989, que es un maxi single, tiene apenas 4 canciones, pero es muy importante para el desarrollo del rock en Paraguay. Y es, junto con el primer disco de rock paraguayo de toda la historia, considerado, a menos de esa manera, que es Música para los Perros, que se lanzó a principios de la década, en 1983, este es el otro álbum más importante de la década dentro de lo que es el rock paraguayo. Dicho sea de paso, Música para los Perros es un disco del que vamos a hablar pertinentemente en su momento, porque es un disco histórico. Curiosamente, tanto ese disco como este tienen a un mismo protagonista. Probablemente ya sepan quién es. Vamos a contar la historia y bueno, vamos a detallar todo eso. En fin, comencemos con toda la cuestión del contexto histórico. RH Positivo, digamos que nace en el colegio Goethe, uno de los colegios más exclusivos y prestigiosos de Asunción, colegio privado por supuesto, conformado originalmente como un trío. Estaban los miembros, digamos, clásicos fijos de RH Positivo durante esta primera época, son obviamente Jorge Sosa en el bajo y la voz. Hoy en día él sigue siendo parte de la vida pública como fiscal. Hoy en día fue fiscal del medio ambiente hace unos años, y hoy tengo entendido que es fiscal adjunto del Alto Paraná, más o menos. Creo que fue nombrado con ese cargo hace como un año y medio. Después en la guitarra principal está Julio Riquelme, y en la batería está Rafael Nayar. Eran un trío al principio. Hay un miembro que probablemente muchos de ustedes conozcan, a que todavía no estoy nombrando. Ya vamos a llegar a eso, porque esa es la parte interesante de la historia. Obviamente todavía falta un miembro acá. Empiezan a tocar a mediados de los 80, sobre todo, según cuenta el mismo Jorge Sosa en una entrevista que le dio al Davey en su canal de YouTube. Pueden ir a verla si quieren, después de ver este video. Jorge Sosa cuenta que ellos comenzaron con el nombre de Apple Rock, que posteriormente se redujo el nombre a simplemente Apple, tocando sobre todo en festivales de colegios, en parroquias, que era lo que había en esa época. En esa época había muy pocos lugares donde tocar, así bares y qué sé yo. Ellos comenzaron la banda siendo adolescentes, obviamente hacían covers, pero de a poco empezaron a hacer sus canciones propias. Hacían sobre todo un pop rock muy enraizado en lo que eran los 80, hasta que de a poco fueron mutando sus canciones, el sonido de sus canciones más bien, hacia lo que era básicamente el estilo New Wave de principios de los 80, particularmente influenciados por una banda que es casi la referencia absoluta de esos primeros años de los 80 en cuanto al rock, que es The Police.
También, pero también se dejaban influenciar por lo que era el rock argentino, que iba más por esa vertiente, Soda Stereo, probablemente Virus, también un poquito por Paradigmas de Suceso, que ya en esa época estaba comenzando, tengo entendido, y que hacía más o menos el mismo estilo, al menos en sus dos primeros discos. Y de a poco fueron, ya cuando los muchachos salieron del colegio Goethe, siendo ya mayores de edad, empezaron a intentar ya tocar en lugares más propiamente de una banda de rock. Según cuenta el propio Jorge Sosa, había 3 o 4 lugares nada más para tocar en esa época en Asunción, que daban espacio a bandas que tocaban su propio material, incluso covers. Uno de esos locales en los que la banda empezó a tocar ya cuando se convirtieron de mayores de edad y empezaron a ser un poco más constantes con su carrera musical, era un local que se llamaba La Casa Vieja, que estaba ubicado sobre España, más o menos cerca de lo que hoy es el McDonald's, que está sobre España. O sea, según cuenta Jorge Sosa, está al lado de lo que es el Asunción Tennis Club, ahí sobre la Avenida España, como les acabo de decir. La banda prácticamente fue fija ahí durante mucho tiempo, o sea, era prácticamente una banda residente, tocaban casi siempre, también tocaban en otros bares como Vinicius Bar, que estaba sobre Feliz Hogado, según cuenta Jorge Sosa, y demás. Pero bueno, en uno de esos conciertos que estaban dando alrededor del 86, 87 en la Casa Vieja sobre España, se encuentran con la sorpresa de que entre el público había una persona que ellos admiraban muchísimo y que era básicamente un ídolo para ellos, nada más y nada menos que Roberto Thompson. ¿Quién es Roberto Thompson? Muchos de ustedes ya lo sabrán, habrá gente que no, pues se los voy a explicar. Disculpen un rato que estoy tomando treve. Hace un frío insoportable, pero aún así estoy tomando como debe ser. Esperen un rato. Muy bien. Roberto Thompson básicamente era el Guitar Hero original de la historia, el Guitar Hero original del rock paraguayo. Es probablemente el guitarrista de rock paraguayo más importante de todos los tiempos, el que fue, digamos, es la base fundacional de todos los guitarristas de rock paraguayo. Prácticamente todos los músicos de rock de los 70, de los 80 acá en Paraguay lo tenían a Roberto Thompson como un absoluto referente. Y bueno, y obviamente los chicos de RH Positivo no eran la excepción. Así que básicamente lo vieron en el escenario, se percataron de que Roberto Thompson los estaba viendo. Y al finalizar su concierto ahí en la Casa Vieja, obviamente se acercaron a Roberto Thompson, o más bien Roberto Thompson se acercó a ellos para felicitarlos porque les gustó bastante lo que estaban haciendo, le encantó lo que estaban haciendo, les parecía muy interesante, sobre todo por el hecho de que tocaban canciones propias. Y según cuenta Jorge Sosa, básicamente luego del concierto, al bajar del escenario y encontrarse con Roberto Thompson, empezaron a hablar, a charlar, obviamente cerveza de por medio, qué sé yo, y estuvieron hasta quién sabe qué hora. Y claro, Roberto Thompson, para que más o menos se entiendan la importancia que ya tenía para este momento del rock paraguayo, estamos hablando ya de la segunda mitad de los 80. Roberto Thompson había formado parte de Pro Rock Ensemble, que es la banda que había grabado el primer disco, el que es considerado el primer LP de rock paraguayo de la historia, que es Música para los Perros, en el año 83. Él formó parte de esa banda, pero ya antes de formar parte de esa banda, él ya era conocido. Era un conocidísimo guitarrista de jazz, o sea, que tocaba en bandas, que tocaba en grupos de jazz. También tenía su banda que se llamaba Faro Callejero, que fue también una de las bandas pioneras del rock nacional, que no llegó nunca a grabar un disco en esa época, pero era bastante conocida porque solía tocar bastante, con otros músicos como Richard Agostini y demás. O sea, literalmente había los fanáticos del rock acá en Paraguay. Muchas veces cuando pagaban una entrada para ver a un grupo paraguayo, casi siempre era porque estaba Roberto Thompson en ese grupo. O sea, Roberto Thompson era básicamente una de las primeras figuras, una de las primeras, podríamos decir, estrellas del rock acá en Paraguay, que había gente que estaba literalmente dispuesta a pagar o a ir a tal lugar solamente para verlo a él. O sea, así de legendario era ya Roberto Thompson para este momento de la historia. Por lo tanto, cuando los chicos de RH Positivo hicieron una amistad con él, y no solamente también se amigó con ellos, sino que además les planteó incluso la posibilidad de, si querían ellos sumarse a la banda, obviamente para ellos era un honor gigantesco. Obviamente no hace falta decir que
Los chicos obviamente aceptaron, dijeron sí, cómo no, cómo le vamos a decir que no a Roberto Thompson. Roberto Thompson entra a la banda. En ese momento todavía se llamaban Apple, pero es cuando se suma Roberto Thompson que ellos deciden cambiar el nombre y pasan a llamarse como todos lo conocemos hoy en día, RH Positivo. Y estamos hablando esto de 1987 aproximadamente. En fin, según cuenta Jorge Sosa, el guitarrista, digamos, principal de la banda en ese momento era Julio Riquelme, que es era uno de los miembros fijos de RH Positivo. Pero es curioso como Jorge Sosa cuenta que Roberto Thompson, que obviamente era un guitarrista archimega recontra virtuoso, en lugar de intentar pasarle por encima a Julio, él se adaptaba a lo que Julio componía. O sea, ahí se nota un poco la humildad que tenía Thompson a la hora de hacer música. Él, cero ego, cero excentricidades. O sea, era un tipo, por lo que mucha gente cuenta, era un tipo buenísimo. Y de hecho es curioso porque a Roberto Thompson, si ustedes ven las imágenes de Thompson en aquella época, las fotos y sobre todo más de alguna filmación que por suerte ha sobrevivido al paso del tiempo, entre ellas la de Rock Summer con el RH, se dan cuenta que ustedes lo ven a él y parece, es como Robert Fripp, digamos. Es como vos cuando pensás en un Guitar Hero pensás en un tipo así alto, pintón, probablemente pelo largo, y Roberto Thompson era, o sea, qué sé yo, ropa de cuero, que no sé, Slash ponele, o los guitarristas de metal de aquella época. Sin embargo, Roberto Thompson era todo lo contrario, parecía un oficinista que se subía a tocar la guitarra, pero claro, tenía con sus lentes grandes, su camisa metida debajo del pantalón de vestir, con mocasines, o sea, parecía más, como les digo, o sea, parecía más un oficinista que se subía a tocar la guitarra. Ahora, agarraba la guitarra y se transformaba en un dios absoluto. Como les dije, es muy comparable con lo que pasaba con Robert Fripp, que era más o menos así también. Robert Fripp, para quienes no lo sepan, es el guitarrista y líder de la legendaria banda de rock progresivo King Crimson. En fin, la banda empieza a tocar ya con Roberto Thompson y ya con su nuevo nombre de RH Positivo empieza a tocar ya de manera un poco más constante a partir del año 1987. Empiezan a hacerse una base de fanáticos relativamente importante para lo que era la escena paraguaya de la época. Obviamente su base de fanáticos se traducía en algún que otro amigo, los amigos que iban a verlos, los familiares, y de a poco gente que realmente se interesaba por la música de manera genuina y que no tenía nada que ver con su círculo íntimo. De a poco se empezaron a hacer un público ya fiel en el sentido. Y acá ocurre un hecho muy importante que va a ser muy importante cuando llegamos al final del video, que es que son los festivales que organizaba la radio 1 de marzo de aquella época, la radio FM de 1 de marzo de aquella época, que se llamaba, creo que Evolución 2000 o el Festival de la Década. O sea, creo que el primero de estos festivales se llamaba el Festival de la Década, el segundo se llamaba Evolución 2000, en fin, que eran festivales bastante importantes porque le daban la oportunidad a bandas paraguayas de tocar ante un público más o menos importante. Los festivales se hacían de hecho en los jardines de Radio 1 de marzo, ahí sobre la avenida Perón. Y RH Positivo fue una de las bandas que se empezó a presentar en aquellos festivales. Una de las cosas importantes que tenían estos festivales de Radio 1 de marzo era que permitían a estas bandas que tocaban en el festival a grabar por lo menos 1 o 2 canciones para un compilado que luego salía en formato de cassette para la venta al público. Esto va a ser muy importante para el final del video, ya les voy a explicar por qué. RH Positivo obviamente fue una de las bandas que grabó material para ese compilado cuando participaban de los festivales de Radio 1 de marzo. La cuestión era que, bueno, el año 87 fue bastante intenso para el grupo, dentro de todo, tocaban bastante, se habían ganado un público importante dentro de lo que era el under asunceno de la época, y es entonces que llega a ellos la noticia de que se iba a hacer el Festival Rock Summer, que iba a ser el festival más grande de rock que se iba a hacer hasta ese momento en el país, con todo lo mejor que había del rock en Sudamérica. Obviamente ya sabemos más o menos lo que era el line-up, ¿no? Soda Stereo, Fito Páez, Os Paralamas de Suceso, Ropa Nova, iba a estar Miguel Mateo, que al final no estuvo, bueno, todo lo que ustedes ya saben. En un principio no estaba previsto que las bandas paraguayas estuviesen presentes, pero finalmente se logró primeramente que estuviesen los Hobbies. Los Hobbies eran un grupo
eran lo que se conocía en esa época como una orquesta bailable, que básicamente lo que hacían las orquestas, en realidad las orquestas bailables más que orquestas eran grupos pop, que muchas de ellas comenzaron sus carreras haciendo canciones de... Lo que hacían era tocar en eventos, en cumpleaños, en casamientos y que sí, tocaban canciones que estaban de moda en la época, que obviamente eran de afuera, obviamente eran todos covers, pero algunas de ellas, al menos las más importantes, empezaron a hacer sus propias canciones, como fue el caso de los Hobbies. Entonces los Hobbies ya para el año 87, 88 ya eran un grupo que tenía sus propias canciones, que tenía su propio material. No eran en sí una banda de rock, a momentos tenían influencias, pero eran más bien un grupo pop que otra cosa. Y como tenían cierta popularidad y además tenían cierta cercanía con los organizadores del evento, eso también hay que decirlo, fueron convocados al Rock Summer. Y claro, como fueron los Hobbies, hubo una especie de... las bandas paraguayas que ya más o menos estaban empezando a tener un poquito de público, decidieron que bueno, che, si van a estar los Hobbies, ¿por qué no podemos estar nosotros? Una de las bandas que fue seleccionada para estar en el festival, aparte de los Hobbies, fue Onda Corta, una banda también muy buena. Hay muy pocas grabaciones de ellos, lamentablemente. Hay creo que 2 canciones en YouTube disponibles que son muy buenas. Lamentablemente no se escuchan del todo bien, pero son lo suficientemente pasables como para ser escuchadas. Y la otra banda fue RH Positivo, que RH Positivo, según cuenta Jorge Sosa, fue incluida en el line-up casi al último, a insistencia, sobre todo por insistencia de Mario Ferreiro. ¿Qué ocurre? Mario Ferreiro en aquella época, en el 87 más o menos, solía organizar festivales de rock en el local del Partido Revolucionario Febrerista, que es un partido de centro izquierda de acá de Paraguay. Hoy en día es bastante irrelevante, pero en la década de los 80, sobre todo durante la dictadura, estamos hablando de los 80, todavía está Stroessner en el poder, era un partido relativamente importante dentro de lo que era la resistencia contra el régimen. Entonces claro, una de las actividades que se solían hacer en el PRF era festivales de rock, como una manera de juntar a la juventud y qué sé yo. RH Positivo llegó a tocar en algunos de esos festivales, por lo tanto Mario Ferreiro los conocía y gustaba bastante de lo que ellos hacían. Entonces cuando RH Positivo se contacta con Mario y la banda le plantea a Mario que querían estar en el escenario del Rock Summer, Mario intercede por ellos y habla con el organizador del festival, que era Ángel Aguilera, el empresario Ángel Aguilera, que hoy en día es dueño de Radio Venus y la R800 La Unión, que es una AM. Y Ángel Aguilera escucha el material que RH Positivo había grabado y dice, bueno, está bien, metámoslos al line-up. Y es así que RH Positivo llega a Rock Summer. Obviamente, más o menos, la gente ya que sabe la historia del rock paraguayo, más o menos sabe el quilombo que fue la organización del festival. Iba a ser de 2 días, iba a comenzar el sábado, iba a terminar el domingo, pero al final el sábado llovió. Hubo problemas para probar el sonido, una de las bandas importantes se bajó, que era Miguel Mateos. Para colmo, a las bandas paraguayas se les obligó a recortar su setlist, porque claro, como se iba todo concentrado en el domingo, no podían recortar el setlist de las bandas internacionales. Entonces le pidieron a las bandas paraguayas que tocaran, en vez de tocar 45 minutos, tocaran media hora y nada más. Por lo cual obviamente todo se volvió un embrollo. Pero bueno, los chicos de RH Positivo fueron hasta el Club Nacional de San Bernardino, donde se hizo el festival. Subió la primera banda paraguaya al escenario, que era Onda Corta. Jorge Sosa, lamentablemente no hay filmaciones de esto, pero Jorge Sosa cuenta que los chicos de Onda Corta tuvieron problemas con el sonido, prácticamente porque no pudieron probar. Entonces hubo bastantes problemas en el sentido con la primera banda que subió. Y RH Positivo tuvo la suerte de que cuando ellos subieron al escenario, la cosa ya estaba un poquito más armada, entonces no tuvieron tantos problemas con el sonido en ese sentido. Suben al escenario, la gente, digámosle que de a poco se va aprendiendo, y cuando más o menos va llegando el final del show, la banda toca algunas de sus canciones ya más conocidas, las cuales ya más o menos estaban sonando en la época, sobre todo Made in Japan, que fue la última que tocaron en su setlist del Festival Rock Summer. Cuando tocaron Made in Japan, la gente estalló, o sea, todo se fue al demonio literalmente. La gente saltaba, cantaba la letra, acompañaba a Jorge Sosa cuando los incitaba a cantar y demás. Terminan el show, salen a toda prisa del escenario y la gente empieza a pedirles otra. O sea, la gente estaba muy encantada con lo que habían escuchado y tenían ganas de escuchar más. Mario Ferreiro, según cuenta Jorge Sosa, Mario Ferreiro es el que
le hace notar esto a la banda, le dicen muchachos, están pidiendo que vuelvan a subir. Y claro, RH Positivo había recortado sus setlist y no tenían otra canción preparada, así que dijeron, bueno, ya que les gustó tanto Made in Japan, pues toquémosla de vuelta. RH Positivo vuelve al escenario, tocan por segunda vez Made in Japan con una energía todavía más grande y todavía más fuerte, la gente se prende todavía más que la primera vez, y esa es la filmación que uno puede encontrar en YouTube. Gracias a Dios se conservaron 3 o 4 canciones filmadas de la transmisión original de Canal 9 en la época en YouTube de la actuación de RH Positivo. Creo que una es Te voy a dar, la otra es Una isla perdida. Hay una que es una filmación de Roberto Thompson tocando con el guitarrista de Sandra Mihanovich, haciendo una especie de duelo de guitarra, muy lindo de ver, por cierto, entre ambos guitarristas. Y bueno, la última es Made in Japan, que ahí se ve que el público estaba totalmente prendido con la banda, a pesar de que hay que entender esto. RH Positivo, si bien era una banda que tenía ya sus seguidores, era una banda relativamente under todavía para este momento. Claro, esto los hizo estallar en popularidad y mucha gente empezó a hablar de ellos al terminar el festival. Literalmente fue la banda que más se destacó dentro de lo que era dentro de lo que fue la corta sección de grupos paraguayos que tocaron en Rock Summer. Después viene una cantidad de anécdotas de lo que fue el festival, porque Jorge Sosa cuenta que el transporte que los tenía que devolver a Asunción no vino, tuvieron que volver a dedo, se subieron en una combi, que él cuenta de manera muy simpática, él cuenta que como tenían que volver a dedo le hicieron la para a una combi, y claro, los de la combi los vieron con la misma ropa con la que habían tocado, y dijeron, ustedes primero lo que tocaban anoche, súbanse, y volvieron a Asunción en una combi, básicamente de unos fanáticos que habían ido al festival. Y cuenta Jorge Sosa que en la ruta bajaron en un momento y compraron un diario y leyeron que el diario hablaba muy bien de ellos, y ellos estaban volviendo en una combi sin dinero, sin nada, o sea, las típicas historias del rock and roll, digamos, que una vez se puede leer, ¿verdad? Todos los músicos hemos pasado por eso en algún momento. En fin, la banda empieza ya a tocar muchísimo a partir de ese momento. Se convierte en una especie de sensación dentro de lo que era el rock paraguayo de la época, que todavía era muy incipiente, todavía no había, estábamos lejísimos de tener una industria musical acá que más o menos funcionase bien. Pero bueno, RH Positivo tocaba en eventos, tocaba en farras de clubes y cosas así, empezaron a actuar de una manera ya un poco más profesional que antes. Y finalmente, a finales del 88, comienzo del 89, se meten al estudio para grabar lo que sería este maxi single de Brebajes, con el dinero que les proporcionó, con el dinero y con el auspicio de una marca de cerveza que no estoy seguro cuál era, creo que era Bremen, que es una marca de cerveza que ya no existe, paraguaya, que al parecer esta marca de cerveza les bancó la grabación del disco y les bancó todo lo que tenía que ver con eso, ¿no? No les dio para grabar un álbum, pero sí para grabar un maxi single, que es este Brebaje, que tiene 4 canciones, que sale ya creo en la segunda mitad o a mediados del año 89. En fin, vamos a hablar del disco en sí. ¿Qué podemos decir del maxi single de Brebajes, o sea, del EP en todo caso de Brebajes? Es un álbum, o es un disco buenísimo, espectacular, literalmente no le sobra ni un solo segundo. También es cierto que juegan con ventaja, en el sentido porque al tener 4 canciones, pues es muy difícil que teniendo 4 canciones te sobre algo. O sea, literalmente todo lo mejor que tenía RH Positivo en este momento lo metió en este disco, y era poco, o sea, eran pocas canciones. Pero lo que hace la banda en esas 4 canciones es tremendamente maravilloso, es increíble. Absolutamente creo que obviamente no hay ni una canción que no esté al nivel de la otra, todas están en un nivel altísimo, son buenísimas las 4. Es una lástima que en cierta manera, y es por eso que si ustedes están viendo la miniatura, es por eso que la puse, o sea, en cierta manera cuando uno escucha este maxi single se queda con ganas de más, o sea, se queda con una sensación de medio fisura, porque dice, con lo buenas canciones que son, con lo buenas que son estas 4 canciones, y con lo bien que suena la banda, y con lo creativos que se notaba que eran, es una lástima que no sea un álbum, que no tenga más canciones, que por lo menos 4 canciones más, ponele, que era lo mínimo para un álbum en esa época, 8 canciones, ¿no?
Es un disco que te deja con ganas de más, te deja un poco con una sensación de qué bueno está esto, quiero más, y lamentablemente RH Positivo nunca pudo, al menos en esta época en la que estaban en su cenit, grabar un disco como tal, grabar un álbum como tal, ¿no? Desconozco qué tan bien le fue en ventas. Paraguayo de por sí nunca fue a comprar mucha música en formato físico por el tema del dinero, o sea, los vinilos eran caros, los CDs, después cuando llegó el CD, los CDs originales también eran muy caros, y la venta en formato físico en realidad no se disparó en Paraguay sino hasta la década del 2000, pero no porque la gente tuviese más guita para comprar CDs originales, sino porque en los 2000 comenzó el tema de la piratería, y la gran gente compraba discos, pero la gran mayoría de la gente compraba discos, pero compraba discos pirata, o sea, un disco que te podía salir de 70.000 para arriba en una tienda oficial, un disco original digo, en el mercado 4 te salía 10.000, 15.000, 20.000, entonces obviamente la gente en su mayoría optó por la piratería. La gran mayoría de nosotros nos criamos escuchando buena música a través de discos piratas, seamos sinceros en eso. Y si era así en los 2000, imagínense en los 90 e imagínense a finales de los 80 cuando salió este maxi single, ¿no? O sea, imposible imaginarse que este disco pudiese ser un éxito en ventas si solamente lo limitabas a venderlo acá en Paraguay, o sea, porque el paraguayo de por sí no compraba muchos vinilos, a menos el paraguayo de clase media para abajo. Ahora, a la banda esto sí le dio la oportunidad de tocar mucho más de lo que ya estaba tocando, le dio un cierto renombre, pero bueno, no les dio el dinero y la suficiente relevancia como para poder armar una estructura que les garantizase poder, qué sé yo, salir al exterior, extender su base de fans y demás. No le alcanzó para eso. Por lo tanto, la banda siguió tocando unos años más, hasta ya entrados los años 90, hasta que el grupo finalmente se terminó disolviendo. Hay un detalle importante en la grabación de este álbum. En este álbum, la formación oficial de RH Positivo está integrada por Jorge Sosa en el bajo y en la voz, Roberto Thompson en la guitarra y Rafa Nayar en la batería, y está Oscar Fernández como invitado en los teclados. No está Julio Riquelme, desconozco por qué. Julio Riquelme, que es uno de los integrantes fijos de la banda, no está, el primer guitarrista del grupo. Por alguna razón él no grabó este álbum. Supongo, no sé, habrá tenido otros compromisos o no sé qué habrá pasado. Sí figuran los créditos de composición de las canciones, lo cual prueba que técnicamente seguía siendo miembro del grupo, pero no aparecen, pero no participa en la grabación. Un poco raro. De hecho, es simpático porque cuando la banda volvió en el año 2013, cuando Jorge Sosa volvió a juntar a los miembros que quedaban de RH en el año 2013, Julio Riquelme sí volvería como guitarrista, pero bueno. ¿Qué podemos decir de este disco? Ya en cuanto a su calidad y demás. Lo que tiene este disco, yo creo que es una de las razones por las que por ahí le costó un poco llamar la atención, más allá del hecho de que estamos hablando de una de las bandas más importantes de los 80 acá en Paraguay, es que le jugó un poco contra el tiempo, digamos, creo yo, a este disco. No es que el disco haya envejecido mal, de hecho todo lo contrario, el disco envejeció perfectamente bien. Le jugó más bien el contra el tiempo teniendo en cuenta el pasado. ¿A qué me refiero con esto? Si nos ponemos a pensar, RH Positivo salta a la fama en el país siendo la banda insignia de Rob Zombie. Rob Zombie era visto como el primer gran grito de libertad de la juventud durante la dictadura de Stroessner, que ya en el 88 estaba a punto de irse, solo que nadie lo sabía. Cuando este disco se lanza, ya Stroessner se había ido. Por ende, el hype para con RH por ahí ya no estaba tan fuerte como un año y medio antes. Es por eso que es muy importante, cuando vos tenés un hype tan fuerte, cuando tenés la atención de la gente, es muy importante que lo antes posible puedas capitalizar eso. En ese sentido, los RH no lo pudieron hacer, tardaron mucho en lanzar su primer material discográfico oficial, y yo creo que eso le jugó en contra un poco al disco para que llamara más la atención. Lo otro que yo creo que también le jugó en parte en contra, pero esta es una cuestión evidentemente de época. El estilo que hace RH Positivo en este disco es básicamente un estilo de New Wave muy vieja escuela, un estilo de New Wave muy de las primeras épocas del rock New Wave, de finales de los 70, comienzos de los 80. Para que nos entendamos, vendría a ser más o menos el estilo de New Wave que hacían los The Police en sus primeros 3 discos, que ya para este momento los primeros 3 discos de The Police tenían 8 o 9 años de haberse lanzado. Y esto también
si hablamos en relación a las bandas latinoamericanas, porque por ejemplo Soda Stereo hacía este tipo de New Wave en su primer disco, que para este momento ya habían pasado 6 años de ese primer disco de Soda Stereo. Lo mismo Virus, que también una banda que hacía más o menos este estilo, habían pasado casi 10 años también en este punto de que ellos lanzaban música de este estilo. Y los Paralamas Sucesos habían hecho también este estilo en el 84-85, o sea, estamos hablando de que este álbum, si bien es buenísimo, tiene canciones increíbles, e incluso la producción, la producción está bastante acertada. Se grabó en los estudios Yodi, por cierto, de John Wagner. La producción está tremendamente bien acertada, porque si bien tiene los típicos truquitos de la época, de los 80, que es el estilo de producción musical de los 80 es muy característico, en ningún momento se satura eso y se deja que la banda brille, se deja que la química de la banda sea la protagonista, lo cual es una decisión acertadísima. Es espectacular lo bien que le salió la producción de este disco a los RH Positivo, pero de vuelta, el estilo que estaban haciendo ya para este momento, en el año 1989, era considerado un estilo demasiado antiguo, que ya nadie prácticamente estaba haciendo. Ya de por sí la New Wave, con todo lo que había evolucionado para este punto, ya prácticamente era un estilo casi muerto. Por ahora la New Wave no sobrevivió más allá de los 90, es un estilo que nunca tardó muchísimo tiempo en renovarse, hasta, me animaría a decir, ya entrada la década del 2010. Y yo creo que eso también les jugó un poco en contra, como les dije, al álbum. Pese a eso, Brebajes es un disco que vale la pena escuchar. Si no lo escucharon, gracias a Dios está subido, obviamente no está subido a Spotify ni a plataformas digitales de manera oficial, porque por una cuestión de que nunca se digitalizó, pero sí se subió a YouTube un video con las 4 canciones en el mismo orden y con el sonido típico del disco. Se ripeó, digamos, para subirse a YouTube. Por suerte un buen samaritano lo hizo. Busquen nada más RH Positivo, Brebajes, les va a salir enseguida, va a salir el álbum completo, con la tapa original y todo eso. Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a meternos ya en canción por canción, que va a ser rápido, son 4 canciones nada más. Comenzamos con la canción que da un poco título al disco, que es Brebajes de Amor. Brebajes de Amor es lo que decía, es una canción típica de New Wave, de la vieja escuela, este sonido de rasgueo, ska, tan efervescente, tan típico de la New Wave de principios de los 80. Hay un momento en el que la canción entra como una especie de puente, en el cual se escucha un juego de Rafa Nayer en la batería con el borde de la caja, marca The Police 100%. A mí me encanta, o sea, yo cada vez que escucho eso me encanta, porque The Police es una banda que a mí me encantó siempre desde los 13 años. Entonces para mí escuchar una banda paraguaya haciendo esto y haciéndolo tan bien me parece increíble. Jorge Sosa, si bien no es un cantante virtuoso, está lejos de serlo, es un tipo que te transmite muchísimo con la voz, tiene esa típica voz de una persona que canta con energía, de manera visceral. Es espectacular lo que hace en este tema. El solo y los solos de Roberto Thompson en este disco son obras maestras, o sea, no es de sorprender. Roberto Thompson es casi que el guitarrista más importante del rock nacional. No es de sorprender que acá lo que se escuche sea maravilloso de él. O sea, de repente te puede meter desde cosas así muy sencillitas y muy específicas que adornan la canción de una manera maravillosa, hasta solos casi adyacentes a los solos del heavy metal en ciertos puntos. Brebajes de Amor, un temazo. Después viene Se Perdió. Se Perdió es bastante parecida en estilo a Brebajes de Amor, solo que esta es un poquito más agresiva, un poquito más oscura, hasta me animaría a decir. La letra, lo que destaca en Se Perdió es la letra. Se Perdió básicamente habla de la gente de la alta sociedad que todo el tiempo está fingiendo ser perfecta, que todo el tiempo está fingiendo tener una gran familia, ser devoto, de hacer supuestamente todo bien, pero que probablemente tiene una doble vida en la que tiene un amante, tiene hijos repartidos que no reconoce, hay problemas que intentan no ventilarse. Si tenemos en cuenta que este tema probablemente fue compuesto en una época en la que todavía estábamos en dictadura, pues es una letra bastante jugada, porque mucha gente de la dictadura era así, y al día de hoy hay gente que sigue siendo así, sobre todo muchos empresarios, muchos políticos, bueno, lo que ya más o menos sabemos, ¿no? Se Perdió, un temazo. Me encanta el detalle de que Jorge Sosa medio tartamudea en el coro,
increíble. Otro detalle que quería mencionar, los teclados de Oscar Fernández, que no es un miembro oficial de la banda, sino que es un miembro invitado, le dan un toque medio, una aura medio de misterio a las canciones, que a mí me parece que es un detalle tremendo. En todas las canciones lo hace y es increíble. Después viene La Esfera. La Esfera podría ser la única canción que más o menos se sale de ese estilo de New Wave tan de principios de los 80 que tiene el disco. Es una canción sí de New Wave, pero un poco más orientada a lo que, en vez de ser The Police en sus primeros 3 discos, es The Police en sus últimos 2 discos. O sea, ese The Police un poco ya más sofisticado, más de pop rock, pero al mismo tiempo más experimental. Roberto Thompson hace un trabajo increíble con esa guitarra con chorus y los arpegios, increíble. O sea, la letra es más o menos, intenta creo que ser romántica, pero al mismo tiempo es muy poética, muy simbólica. Me hace acordar también mucho esta canción al estilo de otra de los Paralamas de Suceso, que se llamaba Romance Ideal, que más o menos tenía el mismo planteamiento que esta en cuanto al estilo. Y a momentos, sobre todo en la parte de la parte instrumental, en la parte en la que se escucha un solo, creo que es un solo de guitarra mezclado con teclado y demás, me hace acordar también un poco a lo que hizo Spinetta en el álbum Privé de la segunda mitad que es probablemente el disco más ochentero que llegó a grabar Spinetta en esta época, en cuanto a la producción, digo. A momentos La Esfera me hace acordar también un poco a esa canción. Es una canción bellísima, teniendo en cuenta que al paraguayo siempre le gustaban mucho las baladas. Esta canción capaz podría haber sido un hit, lamentablemente no fue así, pero bueno, muy recomendable también dentro de este álbum. Como verán, todas las canciones están más o menos al mismo nivel. Y la última canción del disco obviamente es Made in Japan, que es el gran hit de RH Positivo, su canción más conocida, la canción con la que la gran mayoría de la gente los asocia. Y acá viene una particularidad. Cuando les estaba contando la historia del grupo y hablamos de Rob Zombie, yo les decía que la última canción que tocaron, que la tuvieron que tocar 2 veces porque a la gente le encantaba, era Made in Japan, justamente esta canción que cierra este álbum. Y si ustedes ven las filmaciones se van a dar cuenta que la gente se recontraprende, que sabía la letra, en fin. Obviamente eso les va a hacer suponer que la canción para enero del 88, cuando la banda toca en Rock Summer, ya era bastante conocida. Y ahí surge la pregunta, ¿cómo es posible que esta canción sea conocida 1 año y medio antes de que se hubiese lanzado este disco Brebaje, si esta canción recién aparece en este álbum, que es de 1 año y medio después? ¿Que acaso la canción ya tenía una grabación previa? Sí, ya la tenía. Y acá volvemos al inicio de todo. Yo les había comentado durante la parte de la historia que RH Positivo había participado en distintos festivales de la radio 1 de marzo, que organizaba la radio 1 de marzo FM de la época, y que esos festivales daban oportunidad a muchas bandas de grabar su material para un compilado. RH Positivo llegó a grabar un par de canciones para esos compilados de radio 1 de marzo que se lanzaban en formato cassette. Una de esas canciones fue Made in Japan, una versión primigenia de la canción, y la versión de Made in Japan que apareció en uno de esos compilados se llegó a pasar muchísimo por la radio y la gente ya la conocía. Por eso ya mucho antes de que la banda, meses antes incluso de que la banda tocase en Rock Summer, esa versión de Made in Japan ya se pasaba mucho por la radio, por ende la gente ya la conocía. Cuando RH Positivo toca en Rock Summer, obviamente la gente ya conocía la canción de memoria, y por eso es que cuando uno ve las filmaciones se da cuenta que la gente la cantaba, saltaba, le gustaba bastante, o sea, estaba bastante emocionada por escucharla, en fin. Esta vendría a ser una segunda versión un poquito más pulida. ¿Y qué podemos decir de Made in Japan? Made in Japan es el típico hit de New Wave ochentero del principio de los 80, que es básicamente una canción que es pura energía y poco más. Porque la letra, uno dice, es medio banal, sí, es recontra banal, es medio una tontería la letra, porque habla básicamente del hecho de que en los 80 toda la tecnología a la que uno accedía siempre venía de Japón, o sea, los televisores, los relojes, los teclados que uno tocaba, todo era, qué sé yo, Yamaha, Casio, Toshiba, todo era marca japonesa, ¿verdad? Toda la tecnología era como venía de Japón, y la canción habla de eso. Y vos pensás, qué tontería. Puede ser que sea una tontería, pero si tenemos en cuenta que la juventud paraguaya de la época y la gente en Paraguay en esa época en general, esa idea formaba parte de su cotidianidad, el hecho de que se haga una canción en base a eso y que sea a la vez una canción tan enérgica que incite a saltar, que incite a bailar, que incite
a un montón de cosas llenas de... que sea una canción, digamos, tan llena de energía, hace que sea una canción, un potencial hit desde el minuto cero, y por eso yo creo que la canción fue tan exitosa. O sea, Made in Japan es un temazo, ni de lejos la mejor canción de RH Positivo, tiene canciones mucho mejores, pero se entiende por qué fue un hit. Es la típica canción de New Wave hiperactiva que tanto gustaba a principios de los 80 y que, bueno, a los paraguayos evidentemente de la época les encantó escuchar a una banda nacional haciéndolo. Y nada más, ese fue el análisis de Brebajes, el único álbum lanzado por RH Positivo, la banda paraguaya más importante de los 80 durante su época de oro en los 80. En fin, si les gustó el video, ya saben, denle like, pueden suscribirse también al canal, ¿por qué no? Pueden recomendar también este video para que llegue a más gente. Es importante que por ahí pueda haber una potencial nueva audiencia de RH Positivo que ve este video y le dé ganas de escuchar el disco, que está disponible en YouTube. Y poco más. Muchísimas gracias por escucharme. Ya este es el cuarto video. Vamos a ver si la próxima semana traemos uno un poco más rápido. Pero en cualquier cosa, de que vamos a seguir con este canal, vamos a seguir a full. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chau, chau.